Un gusto verles, hermanos, los valientes que vinieron con todo y el frío. Un gusto saludarlos y darles la bienvenida esta noche. Esta noche vamos a estar meditando en Lucas 18, del 18 al 30. Lucas 18, del 18 al 30, si lo pueden ir buscando ahí en sus Biblias. Y como siempre es un privilegio abrir la palabra del Señor con ustedes. Vamos a leer este texto, Lucas 18, del 18 al 30, y después orar pidiendo la dirección del Señor. Dice así la palabra de Dios, Lucas 18 a partir del versículo 18. Y cierto hombre prominente le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Tú sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Cuando Jesús oyó esto, le dijo: te falta todavía una cosa. Vende todo lo que tienes y reparte entre los pobres, y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Versículo 23. Pero al oír esto se puso muy triste, pues era sumamente rico. Mirándolo, Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron: ¿y quién podrá salvarse? Y él respondió: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Entonces él les dijo: en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, versículo 30, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por tu palabra, que es perfecta y es preciosa, inerrante, infalible, inspirada por ti. Y ahora, Señor, pedimos por tu ayuda, porque tu Espíritu que inspiró tu palabra nos ayude a cavar en las profundidades de este precioso texto. Y, Señor, que tú la uses para mostrarnos y guiarnos y enseñarnos cómo seguirte fielmente a pesar de todo y sin importar las circunstancias que nos rodean. Gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Oramos que tú bendigas este tiempo para la gloria de Jesús, para que tu nombre sea exaltado y para que la obra de tu Espíritu continúe avanzando en nuestras vidas y en todos aquellos que tú has comprado por la sangre de tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. Naturalmente somos seguidores. Estamos diseñados para seguir. Seguimos ejemplos, seguimos ideales, seguimos a personas, seguimos argumentos, y en gran medida lo que seguimos determina nuestras acciones y nuestra identidad. Aquello que seguimos determina lo que hacemos y con lo que nos identificamos. Y la pregunta no es si somos seguidores, la pregunta es ¿a quién seguimos? La pregunta no es si somos seguidores, es ¿qué tipo de seguidores somos? Y el Nuevo Testamento define el ser cristiano como un seguidor. Jesús llamó a sus discípulos a que le siguieran. Les dijo: sígueme, Mateo 4:19. O les dijo: venid en pos de mí. Jesús se llamó a sí mismo el camino, Juan 14:6, el camino que debes seguir para llegar al Padre. Los cristianos se identificaban en el libro de Hechos como los de el camino, los que seguían a Cristo como su camino.
Los cristianos deben andar en sus pisadas. Eso es lo que vemos en 1 de Pedro 2:21, en las pisadas de Cristo. Y Pablo anima a Timoteo ahí al final de su vida, en su última carta, y le dice que él ha seguido su ejemplo, en 2 de Timoteo 3:10. Y el punto es entonces, ¿qué tipo de seguidor somos? En Lucas 18, del 18 al 30, vamos a ver dos tipos de seguidores que te animarán a evaluar qué tipo de seguidor eres. Dos tipos de seguidores: el seguidor fallido y el seguidor fiel. El seguidor fallido en los versículos 18 al 25 y el seguidor fiel en los versículos 26 al 30. Y en el contexto de Lucas, antes de llegar ahí a nuestro texto en el versículo 18, Lucas está relatando cómo es que Jesús está enseñando a través de parábolas y también a través de conversaciones lo que implica seguirlo. Lo que implica seguirlo es, como vemos al inicio del capítulo 18, se refleja en la insistencia de la oración. También lo vemos en el capítulo 18 como es que hay una distinción absoluta entre un recaudador de impuestos y un fariseo. El que se identifica como salvo y que no lo es, y el que recibe misericordia de Dios porque se identifica como un pecador necesitado de misericordia. Más adelante, versículo 15, empiezan a traer niños a Jesús y Jesús dice: déjenlos que vengan a mí. De los que son como estos es el reino de los cielos. Y justamente entrando al versículo 18, después de que Jesús interactúa con estos niños y los recibe, dice el versículo 18, y cierto hombre prominente le preguntó diciendo. Entonces, a diferencia de los niños que se le acercaban, ahora viene un hombre prominente. Probablemente Jesús todavía está ahí interactuando con los niños y se le acerca a este hombre prominente. Y Jesús dirigía consistentemente a su audiencia, a las personas, sin importar su procedencia, sin importar su trasfondo o su estatus social, de manera constante los dirigía a la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Como se demuestra con este gobernante o prominente, versículo 18, y dice: y cierto hombre prominente, o este hombre principal. Probablemente esto denota a alguien que de alta estima en la sociedad, tal vez no necesariamente un líder en la sinagoga, pero sí alguien significativo dentro de la sociedad judía. Se puede traducir como un dignatario. Este es un gobernante, este es un hombre prominente en términos de su posición, tanto política como económica. Y ahora este gobernante se acerca a Jesús con una pregunta. Y mediante este gobernante, Jesús va a demostrar el otro lado de la moneda de la salvación. ¿A qué me refiero con esto? Porque en el versículo anterior, Jesús afirmó que nadie puede entrar al reino de los cielos sin ser como un niño, con la fe humilde y simple de un niño, que no tiene nada que ofrecer a Dios. Los niños eran despreciados en la cultura del primer siglo, eran considerados débiles y frágiles y que no aportaban mucho. En contraste, este gobernante era tenido en alta estima. Y se podría asumir, bueno, si de los niños o de los que son como niños es el reino de los cielos, ¿cuánto más de este gobernante extraordinario, multimillonario? Él seguro tiene el reino asegurado. Pero este gobernante, que es todo lo opuesto a un niño, Jesús va a mostrar la incapacidad de obtener vida eterna por méritos propios. Jesús va a mostrar cómo se ve un verdadero seguidor y cómo se ve un seguidor fallido. Uno pensaría, cuando lee el texto, bueno, este ya tiene ganada la vida eterna. Este gobernante millonario se acerca a Jesús con una pregunta que probablemente desde su posición destacada parecía ser una consulta cortés. Simplemente está buscando la afirmación de Jesús y le dice, mira el texto, cierto hombre prominente, este gobernante, este millonario, le pregunta: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? La idea de buen maestro o un maestro bueno era una expresión habitual de respeto, pero quizás en este caso está cargada de adulación. Pero su pregunta es directa. Él busca orientación acerca de qué acciones son necesarias, qué es lo que él debe de hacer, cuáles son los pasos a seguir para obtener la vida eterna, para ganarse la vida eterna, para heredar la vida eterna.
Obviamente su concepto de vida eterna está atrofiado, como lo vamos a ver más adelante, pero el punto es que él cree que puede ganarla con sus propios esfuerzos. Aún más, debido a su posición importante y adinerada, tal vez la gente lo trata como que este ya pertenece al reino. Si alguien pertenece al reino, seguro es él. Probablemente simplemente busca la afirmación o reconocimiento indicando que su creencia de que ya lo ha alcanzado. Y lo que busca es una confirmación de este maestro bueno. Pero en lugar de una confirmación, está por recibir una de las enseñanzas más profundas de Jesús con respecto a qué significa seguirlo, a qué significa la vida eterna. La vida eterna, desde la perspectiva de este hombre, es una herencia futura, algo que espera para después. Pero Jesús le va a mostrar que la vida eterna es seguirlo a Él en ese momento. Es poner sus ojos en Él en ese momento. La vida eterna es vida espiritual desde el momento que sigues a Cristo y es una vida indestructible que posees hasta la eternidad. Desde que comienzas a seguir a Jesús, tienes vida eterna. Y entonces Jesús le contesta, versículo 19. Jesús le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. Jesús responde con una pregunta desafiando sutilmente el uso del gobernante del término bueno. Probablemente el gobernante estaba esperando, maestro bueno, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Y que él le respondiera, tú eres bueno, ya la tienes. Pero Jesús desafía su concepto de bondad. Y al afirmar que no es bueno según el estándar del gobernante, Jesús por un lado rechaza la adulación y lo lleva a reconocer cuán diferente es su concepto de bondad con el concepto de Jesús. Según el estándar de Jesús, solo Dios es verdaderamente bueno. Salmo 25:8, bueno y recto es el Señor. Y lo que hace es que desmorona cualquier suposición del gobernante de pensar de que yo soy bueno, tú eres bueno y entre buenos nos vamos a entender. Y Jesús le dice, no, mi estándar de bondad está muy por encima del tuyo, no estamos al mismo nivel. Si este gobernante millonario cree que es bueno, Jesús despedaza su estándar de bondad y eleva el estándar de bondad hasta el infinito, lo atribuye a Dios de manera exclusiva y entonces, como les decía, piensa en la conversación. El gobernante le dice, tú eres bueno. Y entonces espera la respuesta, tú también. Pero Jesús le dice, no, solo Dios lo es. Eso no significa obviamente que Jesús no es bueno o que Él está pensando que Él es un pecador, para nada. Sino por causa del argumento Jesús está apuntando a que este gobernante, este hombre rico, ponga sus ojos en un estándar de bondad mucho mayor que el de una simple adulación, que el de simplemente usar bueno. Cuando pensamos entonces en Dios como el estándar perfecto de bondad, vemos que nuestro estándar de bondad es típicamente bajo, ¿no? Y eso es lo que Jesús hace. En vez de que Él tenga este estándar de bondad horizontal, digamos, como un maestro bueno, Jesús le lleva a poner los ojos en Dios, quien es perfectamente bueno, y entonces continúa su argumento para mostrar cuál es el verdadero estándar de bondad. Y en el contexto, versículo 20, ser bueno es apegarse al estándar perfecto de Dios. Mira el versículo 20. Tú sabes los mandamientos, le dice. No cometas adulterio, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces Jesús le señala la verdadera esencia de la bondad. ¿Quieres saber cómo es alguien bueno? Mira la ley, mira la palabra de Dios, es la obediencia perfecta a Dios. Si Dios es el estándar de bondad perfecto, entonces si tú quieres ser bueno, debes estar al mismo nivel de su estándar. Y Jesús apela a su entendimiento, le dice, mira el texto, tú lo sabes. Si tú crees que puedes ganar la salvación por tus obras, por tu propia bondad, bueno, aquí está el estándar por el que puedes medirte. Mira los mandamientos. Pero es muy interesante los mandamientos que Jesús escoge para desafiar el concepto de bondad de este hombre. Si pones un separador ahí en Lucas 18, o puedes dejar ahí tu dedo en Lucas 18 e ir a Éxodo 20, solo para que
compares brevemente cómo es que Jesús utiliza la ley y cómo es que la ley está escrita, digamos, al pie de la letra. Mira Éxodo 20 a partir del versículo 12. A partir del versículo 12, el texto dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Y ese mandato, del versículo 12, si tienes tu dedo ahí de vuelta en Lucas 18, ese es el último mandato que Jesús usa en la conversación. ¿Te das cuenta? Él al final dice: honra a tu padre y a tu madre. Pero comienza con el versículo 13 de Éxodo 20, de vuelta a Éxodo 20. Dice: no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ahí es en donde Jesús nos lo lleva de vuelta a honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados. Y lo que te deja ver aquí es que Jesús es muy intencional en su selección y orden de los mandamientos. Jesús usa los mandamientos que indican de alguna manera la relación horizontal. En Éxodo 20, del 1 al 10, vemos la relación vertical entre Dios y el hombre, y en Éxodo 20, del 12 al 17, vemos la relación horizontal entre el hombre y el resto del pueblo. Y entonces Jesús le dice a este hombre: bueno, ¿quieres medirte conforme a un estándar de bondad correcto? Veamos siquiera el estándar de bondad horizontal de Dios. ¿Quieres medirte a ese nivel? Y entonces Jesús le dice: bueno, usa el estándar de Dios. Y el punto es que, como lo vamos a ver, es que este estándar de bondad externo es lo más básico, lo más elemental. Y Jesús parece que le está diciendo: bueno, mídete conforme a este estándar de bondad sencillo, básico, el ABC. ¿Cómo te ha ido en este ABC? En lo más sencillo. Para alguien que se percibe como bueno, como dice el texto, pues este sería el camino más fácil para alcanzar la vida eterna. Sin embargo, debido a que nadie cumple con el estándar de bondad de Dios, todos fallan, todos son incapaces de alcanzarla, pero mira cómo responde este hombre. Mira su osadía. Versículo 21. Y él le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. El gobernante, en su autosuficiencia, parece que hasta interrumpe audazmente a Jesús y afirma que él ha guardado esos mandamientos desde que es joven. Su autosuficiencia abarca todas las áreas de su vida. Y entonces él piensa: bueno, Jesús, si no me dijiste que yo era bueno cuando yo te dije que tú eres bueno, ahora que ya escuchaste que yo he obedecido todo esto, ¿qué tienes que decir? Pues que soy bueno, ¿no? Es lo que está esperando que Jesús le diga. Versículo 20. O sea, él dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. No he cometido adulterio, no he matado, no he hurtado, no he dado falso testimonio, es decir, no he mentido a nadie, he honrado a mi padre y a mi madre. Yo estoy listo para entrar al reino. Él cree que sus obras le van a salvar. Y probablemente tú hoy estás aquí en la misma condición que este hombre, pensando que tus obras te van a llevar al cielo. Pensando que lo que tú haces es lo que te gana acceso a Dios, o ya te lo ha ganado. Piensas que por tu estándar socioeconómico, por asistir a la iglesia, o por ofrendar, o por asistir a estudios, o por tal vez no ser tan malo como son los otros, entonces crees que Jesús debe de verte como bueno. Tal vez piensas: sí, yo no soy tan malo como los demás. Yo me merezco que Jesús me diga: bueno, la verdad es que si veo, la verdad es que yo no he matado, típicamente digo la verdad, nunca he robado a nadie. Y entonces pones tu estándar de bondad a tu propio nivel y piensas que lo has alcanzado. Pero como vemos en este primer punto, el seguidor fallido tiene un estándar incorrecto, no bíblico, de bondad, no honesto. Y si estás aquí con esta misma perspectiva de que tú has alcanzado el favor de Dios con tus propias obras, como vas a ver en el resto del texto, Jesús está apuntando a tu corazón y a un estándar mucho mayor de perfección al cual solo Él pudo llegar y el cual Él obtuvo en favor de los que creen. O probablemente crees que tu vida cristiana se sostiene por obras. Bueno,
hermano, fui salvo por fe, pero yo me encargo de mantenerme salvo. Si sigo estos ritos y hago todo esto, entonces estoy bien con Dios y Dios me considera bueno. Y entonces de repente tienes una semana difícil luchando con tu pecado y vienes el domingo y piensas, no quiero cantar porque no he tenido una semana muy buena, he tenido una semana difícil. Eso es salvación por obras. Eso es creer que tus obras son las que te ganan el acceso a Dios. Eso es creer que lo que te gana el privilegio de levantar tu voz al Señor con su iglesia el domingo es cómo te fue en la semana. Pero la respuesta es no. El seguidor fallido cree que está bien con Dios por lo que hace. Pero no es una cuestión de ritos o obras, es una cuestión de lo que Cristo hizo. Es una cuestión de poner la fe en lo que Él hizo. Porque si eso domina tu corazón, entonces obviamente las buenas obras van a seguir. Pero lo que va a hacer Jesús en el resto del texto es apuntar al corazón, así como lo hizo con este gobernante, y apunta a tu corazón. Y mira el versículo 22. Jesús le dice, cuando Jesús oyó esto, le dijo, te falta todavía una cosa. Si regresas a Éxodo 20, en los mandamientos que Jesús mencionó, mira Éxodo 20, en los mandamientos que Jesús mencionó, a partir del versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo y ¡boom! Parece que ahí es en donde Jesús inserta honra a tu padre y a tu madre y después se le interrumpe y le dice, yo estoy bien, a la luz de este estándar yo estoy bien. Pero ¿cuál es el mandato que Jesús, podríamos decir, omitió? Versículo 17 de Éxodo 20. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Versículo 17, Jesús apunta al corazón codicioso. Y parece que justo cuando va a abordar el pecado de la codicia es que el hombre rico lo interrumpe. Y previamente Jesús le habló sobre la verdadera humildad. Usando a los niños como ejemplo, enfatizó que los justos son los que reconocen el pecado y la indignidad delante del Señor, como lo hizo con el recaudador de impuestos. Sin embargo, este hombre ejemplifica la autosuficiencia y el orgullo. Y Jesús apunta a su corazón y despedaza su estándar de bondad cuando le dice, te falta algo. Tú crees que ya estás del otro lado, pero te falta algo. Algo esencial para heredar la vida eterna. Una revelación impactante para este gobernante autosuficiente. ¿Qué le puede faltar a este multimillonario? Y Jesús le dice, te falta algo, versículo 22. Todavía una cosa. Y apunta a su corazón. Vende todo lo que tienes, reparte entre los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. O viniendo, sígueme. Y entonces Jesús le da 3 mandamientos. Vende, reparte y sígueme. Veámoslo brevemente a detalle. Le dice, vende todo lo que tienes. Jesús le llama a una entrega absoluta. Y le dice, toma tus tierras, tus empresas, tus esclavos, toma todo, véndelo, conviértelo en dinero en efectivo, y luego ese dinero en efectivo, repártelo entre los pobres. Y una vez que has repartido todo entre los pobres, ¿por qué darlo a los pobres? Porque un gobernante como él, que entregaba todo a los pobres, entonces los pobres no tienen la manera de regresarle ningún favor. Y le dice el texto, y tendrás tesoro en los cielos. Y después, al final del versículo 22, y sígueme, déjalo todo atrás, sígueme, recíbeme como Mesías y entonces tendrás tesoro en los cielos. Porque Cristo es el tesoro de los cielos. Cristo es la herencia mayor. Y el punto es que seguir a Cristo es una invitación a la salvación. Como lo vemos en Lucas 9, 23 y 24, ahí más atrás. Entonces Jesús está invitándolo a buscar una herencia y mayores bendiciones que las que ya tiene en el nivel terrenal. Esto representa un acto extraordinario de bondad de parte de Jesús porque le está diciendo, abandona estos tesoros terrenales
que no te pueden ofrecer un gozo duradero, y abrázame a mí como tu tesoro supremo para que tengas un gozo perpetuo, un gozo duradero. Los tesoros terrenales, ahí la polilla y el orín corroen, pero en los tesoros eternos, ahí tienes una herencia inmaculada, inmarcesible, eterna. Él le invita a soltar todo aquello que le impide seguirlo. Y ese es un acto extraordinario de gracia. ¿Y cuál es la aplicación de este texto? ¿Que debes de vender todo y antes de seguir a Jesús? No necesariamente. La aplicación que este texto grita es: ¿qué es lo que te impide seguir a Cristo? ¿Qué es lo que te impide seguir a Cristo fielmente? Para este hombre eran las riquezas, pero tal vez para ti es el reconocimiento, la aprobación del hombre, la inmoralidad. ¿Qué es lo que te impide seguirlo? ¿Qué tienes que dejar para seguirlo fielmente? Y si estás siguiendo a Cristo, ¿qué te estorba para seguirlo con mayor intensidad y con más ganas? ¿Y cómo responde el joven? Versículo 23. Al oír esto, se puso muy triste, pues era sumamente rico. Lucas explica el dolor en el corazón de este hombre cuando Jesús le apuntó a destruir su ídolo con tal de seguirlo a él. En el momento en el que Jesús le dijo: destruye ese ídolo y sígueme, ¿qué es lo que él hace? Responde con profunda tristeza. Y la idea es de una aflicción profunda. De hecho, esta misma palabra tristeza solo se usa 4 veces en el Nuevo Testamento para hablar de una profunda tristeza, y 2 de ellas se utiliza para hablar de la aflicción profunda de Jesús antes de la cruz. Entonces, este hombre está internamente despedazado. Él está profundamente triste. Este millonario autosuficiente, orgulloso, responde con una tristeza pecaminosa ante el llamado al arrepentimiento de parte de Jesús. Esta no es una tristeza que le llevó al arrepentimiento, sino a la dureza del corazón. Este hombre no logra comprender el valor eterno de abrazar a Cristo. Considera sus riquezas terrenales superiores a seguir a Jesús. Y así como era extremadamente rico, también está extremadamente triste. Su apego y amor por el dinero son tan profundos que el mero pensamiento de dejarlos o de desprenderse de ellos le causa una angustia profunda. Él valora sus riquezas más que su alma, incluso más que la vida eterna. Esta es una escena tan triste, tan lamentable. Y el joven rico que había contestado todas las preguntas de Jesús, o que había tenido una respuesta a todo lo que Jesús le había dicho, ahora le dice, ahora versículo 23, se pone triste y no habla más. Se queda callado. Versículo 24, mirándolo Jesús dijo: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que tienen riquezas. Lucas enfatiza que Jesús nunca aparta su mirada del hombre. Lo observa. Está viendo su tristeza. Está viendo cómo está aferrándose a su ídolo. Y la compasión de Jesús al ver su tristeza, al ver la tristeza de hombres creados a su imagen que están priorizando lo que el mundo ofrece por encima de la vida eterna, es evidente en este texto. Y luego Jesús discute cuán difícil es para una persona que ama el dinero que sea salva. Y se dirige tanto al hombre como a los discípulos. En el contexto judío, la riqueza era vista como una evidencia de la bendición de Dios. Entonces, la persona que era rica podía creer: bueno, ya soy salvo, porque mira todas las bendiciones y posesiones materiales que tengo. Y hoy puede ser visto de la misma manera. Mira cuánto Dios me bendice, mira todas las riquezas o las posesiones materiales que tengo. Y Jesús dice: no, cuando las riquezas dominan tu corazón, eso necesariamente va a estorbar tu mirada de poner los ojos en la eternidad. Y eso aplica tanto al que tiene mucho dinero como al que no tiene nada de dinero. El punto es, ¿dónde está el corazón? ¿Dónde están los anhelos? ¿Qué es lo que más deseas?
Puedes tener mucho dinero y no necesariamente que eso domine tu corazón, y también al revés. Puedes tener poco dinero y que eso domine tu corazón. Ese es el mismo principio que vemos en Lucas 8:14. El hombre rico tenía sus ojos puestos en lo que el mundo puede ofrecerle, en los placeres terrenales y pasajeros. El apego a las posesiones siempre va a tropezar nuestro caminar con Cristo. ¿Por qué? Porque la manera en la que usamos nuestras riquezas refleja en dónde está nuestro corazón. Y el problema no es tener riquezas. El problema es usarlas para simplemente avanzar nuestros deleites y placeres mundanos. Dice el versículo 25, porque es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Jesús entonces hace esta afirmación hiperbólica, comparando la entrada de un camello por el ojo de una aguja con la dificultad que un rico se salve. Y aunque algunos interpretan este texto para decir, bueno, es que la hoja de la aguja era una puerta que estaba al oriente de la ciudad, en realidad no hay evidencia que respalde esa afirmación. Más bien, el argumento de Jesús subraya lo imposible, cuán absolutamente imposible es que un camello literal, el animal más grande que conocían ahí en el contexto de su audiencia, pase por el ojo de una aguja literal. ¿Y cómo es que responde su audiencia? Con asombro. El punto es que no es que la salvación, querido hermano, es difícil para alguien que ama las cosas del mundo. Es imposible. No es que es difícil salvarte por tus propios méritos. Es imposible salvarte por tus propios méritos. Entonces, lo que Jesús hace es que subraya que por medios humanos es imposible ser salvo. Eso golpea fuertemente la idea inicial de que el gobernante ha guardado la ley y entonces es salvo. Y justo aquí el texto quiebra y nos muestra cómo es que se queda este seguidor fallido en el camino. Cómo es que este seguidor fallido ama sus riquezas, ama lo que el mundo le ofrece, ama su pecado y prefiere no seguir a Cristo. Y el versículo 26 a partir de ahí nos muestra la realidad de un seguidor fiel y dice, y los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá salvarse? Entonces, el asombro es obvio. Si la riqueza es vista como evidencia de la salvación, entonces la pregunta es, bueno, Jesús, si este no se pudo salvar, pues ¿quién se puede salvar? Ni siquiera el hombre rico, respetado, puede salvarse. Entonces, ¿quién puede salvarse, Jesús? ¿Qué esperanza hay para los demás? Es imposible que Él se salve, entonces ¿cuánto más yo? ¿Cuánto más difícil es que yo me salve? Versículo 27, y Él respondió con palabras de esperanza extraordinarias. Lo imposible para los hombres es posible para Dios. Así como el estándar de Dios y su perfección, su estándar de bondad, supera por completo al del hombre, también la capacidad de Dios supera por completo la incapacidad del hombre de salvarse. Mientras Lucas retrata a este hombre que en términos humanos parece muy poderoso, lo retrata como incapaz, en realidad cuando Dios interviene, lo que es imposible, la salvación, se vuelve posible. Porque Dios es el único que puede salvar. Y entonces Jesús destruye la idea de que hay alguien insalvable, que hay alguien que está fuera del alcance del poder de su evangelio. Jesús tiene la capacidad de salvar a cualquiera. Un comentarista dice que para Lucas la salvación vino de Dios y Dios puede romper el dominio que las riquezas tienen sobre una persona. Solo Él puede hacerlo. Solo Él puede cambiar tus afectos que están volcados sobre el mundo para darte afectos que lo amen a Él, y eso proviene de una obra extraordinaria que Jesús tiene que hacer en el corazón de las personas. El Todopoderoso es capaz de transformar a cualquiera para recibirlo en su reino. Él efectúa la obra de salvación a través de su Hijo. La invitación está abierta para que todos lo sigan. Y esto probablemente brindó
algo de esperanza al hombre rico si es que continúa escuchando ahí a Jesús. Pero también sirve como un estímulo adicional a la invitación misericordiosa de abandonar todo y seguir a Cristo. Solamente como un comentario alcanza. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo imposible que es ser salvo? ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo imposible que es fabricar el nuevo nacimiento de manera humana? Tal vez simplemente puedes verlo en los frutos del Espíritu. Puedes ver cómo es imposible fingir el fruto del Espíritu, es imposible producir en tus propias fuerzas esos deseos. La realidad es que Dios tiene que hacerlo. Dios es quien tiene que tomar la iniciativa de salvar. Dios es quien tiene que tomar la iniciativa de transformar. Dios es el único, querido hermano, que tiene la capacidad de salvar. Y por eso Él lleva toda la gloria cuando salva. La salvación es imposible en términos humanos. Y saber eso te lleva a adorarle, ¿no? Te lleva a descansar en Él y te lleva a alabarle por su poder para salvar. Tito 3, 5 al 7, ustedes conocen bien este texto. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de vida eterna. Y el versículo 5 nos recuerda, Él nos salvó. Es Él quien tomó la iniciativa para salvar. Y de vuelta a Lucas, a la luz de que Jesús dice que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, versículo 28, Pedro contesta, o Pedro dice, probablemente como el vocero del resto de los discípulos. He aquí nosotros los discípulos, lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En contraste con el joven rico que no quiere abandonar sus posesiones terrenales por seguirte, nosotros sí hemos dejado todo, nuestras posesiones terrenales, con tal de seguirte. Ellos han puesto toda su esperanza física y espiritual en Jesús. ¿Recuerdas Lucas 9:58? Alguien quiere seguir a Cristo y Jesús le dice, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Entonces, si tú me sigues, esto es lo que te espera. Esa es la naturaleza fundamental del discipulado en el contexto de los evangelios. Implicaba estar cerca de Cristo todo el tiempo con tal de aprender de Él y con tal de seguir sus enseñanzas. Y esa es la naturaleza fundamental a nivel de aplicación del discipulado que se contrasta con que el hombre se negó a seguir a Cristo porque amaba lo que el mundo podía ofrecerle. Y esa es la realidad del discipulado todo el tiempo. Seguir a Cristo siempre va a costar algo. Y Jesús siempre nos invita a seguirle, y seguirlo implica morir a nosotros mismos. Y encontrar nuestra identidad absoluta en Él. Para los discípulos que seguían a Jesús, sus posesiones terrenales habían quedado atrás. Un discípulo quería aprender a imitar a su maestro y aprender de él, entonces necesitaba estar con él todo el tiempo. Y eso requería un absoluto abandono de lo que poseían y especialmente de sus relaciones más cercanas. Y por eso Jesús contesta con una promesa preciosa, versículo 29. Y él le dijo, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa o mujer o hermanos o padres o hijos por la causa del reino de Dios, versículo 30, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero, la vida eterna. Jesús le responde a Pedro y por implicación al resto de sus seguidores con una promesa extraordinaria. En verdad os digo, esa afirmación en el original introduce una declaración firme y segura. Hay certeza en lo que viene. Y dice el texto, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, o hermanos, o padres, o hijos, las relaciones más cercanas. Las relaciones más cercanas en donde típicamente la persona encuentra su plenitud y su esperanza y su seguridad. Jesús quiere que sus seguidores estén seguros de que aunque hayan dejado a sus familiares por causa del reino en el contexto del primer siglo, están seguros en Él. Lucas 14, 26 dice lo mismo. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a sus hijos,
a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El punto es que el amor que tienes hacia Dios debe estar en una categoría infinitamente superior en comparación con todas las demás cosas que amas, en comparación a todas las demás cosas que aprecias, en comparación a todas las demás cosas en las que encuentras plenitud, identidad. Cristo debe estar en un lugar exclusivo, al que le pertenece todo. Y entonces de nuevo Jesús apunta al corazón, a lo que domina tu sentido de identidad. La familia, el amor a la familia dominaba el sentido de identidad, así como las riquezas con el hombre con el que Jesús hablaba. Y el punto es entonces a nivel de aplicaciones, ¿qué es lo que domina tu identidad? ¿Qué es lo que domina tu identidad? ¿En dónde es que está tu identidad? Cuando Jesús te llama a seguirlo, tu identidad está ahora completamente y exclusivamente en Él. No importa si eres mexicano o guatemalteco, rico o pobre, estudiante o trabajador, madre o padre, todo, también ser mexicano, todo pasa a segundo plano. Todo pasa a un segundo plano y está dominado por lo que ahora eres en Cristo. No es que se borre tu trasfondo cultural o nacional, sino que ahora todo lo que eres está definido por quién eres en Cristo, por su palabra, por su persona. No importa si estás en la categoría del hombre rico o en la categoría de Pedro. Ambos son llamados de igual manera a seguir a Cristo, a que nada les ate de seguir a Cristo, a poner sus ojos de manera exclusiva en Él y a encontrar su identidad únicamente en Cristo. Y el texto dice, con la esperanza de una recompensa mayor, versículo 30, que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús promete una recompensa mucho mayor que lo que las personas pueden haber perdido. En el contexto de lo que el texto está diciendo, la familia que estos hombres dejaron atrás sería recompensada con una familia más grande en la fe que se disfruta en este tiempo y que perdura hasta la eternidad. Esta herencia futura ha sido ganada por la salvación que ha sido obtenida por Cristo. Y Jesús apunta nuevamente a la pregunta inicial, versículo 30. ¿Dónde está la vida eterna? ¿Quién puede obtener la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Y Jesús lo resume con que si tú le estás siguiendo, definitivamente van a haber sacrificios en el camino. Pero no hay sacrificio que valga la pena con tal de seguirlo a Él, que es suficiente en quien encuentras tu identidad y quien te ha dado la vida eterna. Entonces la pregunta con la que terminamos es, ¿qué tipo de seguidor eres? El seguidor fallido ama el mundo, se deja enredar por las cosas del mundo y eso nubla su mirada de seguir a Cristo y se deleita en su pecado y en lo que el mundo ofrece. En contraste, el seguidor fiel entiende que seguir a Cristo tiene un costo. Tiene un costo de morir a uno mismo y a veces eso implica relaciones, a veces eso implica trabajo, dinero, todo lo que el mundo pueda ofrecer. Pero encuentra su identidad en Cristo y encuentra vida eterna que es infinitamente superior en valor de lo que cualquier cosa que el mundo pueda ofrecer. Que el Señor nos ayude a ser seguidores fieles a Él. Vamos a orar. Señor, gracias por este texto que nos desafía a seguirte con todo lo que somos, a seguirte con integridad, a seguirte con fidelidad. Y que también nos recuerda la realidad de que es imposible ser salvos por nuestros propios méritos. No hay nada que podamos ofrecerte, no hay nada que podamos traer a la mesa más que nuestro pecado y nuestra maldad. Y sin embargo, Señor, tú has cargado sobre Cristo
la ira que nosotros merecíamos. Y nos regalas fe para creer y nos regalas un nuevo corazón y nuevos afectos para seguir a Jesús. Y oramos, Padre, que contemplando a Jesús tú nos ayudes a ser seguidores fieles a Él. Oro también, Señor, por cualquier persona que esté acá pensando que su salvación depende de sus propias obras. Muéstrale, Señor, que sus propias obras le van a llevar a la condenación y que solamente tú puedes salvarle. La obra de Cristo, la salvación y la vida perfecta que hay solo en Él. Muéstrale eso, dale ojos para ver a Jesús y que, Señor, tú continúes llevando gloria a tu nombre, rescatando muertos en delitos y pecados, impíos, pero convirtiéndolos en seguidores fieles a ti, para tu gloria. Amén.